Hoy nos toca ver acerca de una de la última categoría en cómo se puede estudiar la teología, y es hablar acerca de lo que es la teología práctica. Teología práctica. Yo voy a dar una breve no sé si será breve, espero. Voy a dar una introducción de qué es una teología práctica, por qué hay teología práctica, de dónde viene la teología práctica. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que por favor me acompañen a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos a leer el texto de Tito capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 15, completo. Tito capítulo 2, completo. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquellos que estén tomando apunte, por favor, colóquelo allí, hágale un asterisco, subráyelo como usted quiera. Pero qué interesante cómo el apóstol Pablo manda a Tito a que no descuide la doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la doctrina. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, pero luego le dice cómo se deben comportar tanto los ancianos como las ancianas, cómo es el comportamiento. Estamos hablando de que la doctrina es un asunto donde la veracidad de la doctrina se revela en la práctica. Versículo 6. Dice, la última parte del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La manera en cómo nosotros nos comportamos, cómo nos conducimos, pueden traer gloria a Dios o blasfemia al nombre de Dios. No tanto por lo que decimos, sino por cómo hacemos, por cómo actuamos. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Subraya allí, ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, subraya allí, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, subraya allí, vivamos. Hemos subrayado sana doctrina, hemos subrayado buenas obras, hemos subrayado adornar, y ahora subrayen allí para que vivamos en este siglo. Fuimos transformados para vivir en este siglo presente, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta.
y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites comenzar esta jornada hablando de lo que es la teología práctica. Permítenos que esta breve exposición, Señor, de lo que para entender y de dónde viene la teología práctica, por qué se da la teología práctica y la importancia de la misma, Señor, que sea de gran bendición, de gran ayuda, Señor, para nuestras vidas en este siglo presente, recordando, Señor, que la meta de la teología es vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Teología práctica, o como se llama en esta jornada, cristianismo práctico, la teología de la vida cristiana. ¿Qué es la teología práctica? Si hay una frase en donde nosotros podemos resumir lo que es la teología práctica, es simplemente la aplicación de la teología. Aplicación de la teología en todas las áreas de la vida. Aplicación de la teología en las áreas de la vida. Vamos a ver simplemente dos cosas. Número uno, vamos a ver definición de teología práctica y en segundo lugar vamos a ver la importancia de la teología práctica. Definición y... ya va. Definición, importancia. ¿Ok? Definición e importancia. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la definición de lo que es la teología práctica. Qué interesante que la teología práctica, cuando se habla de teología, en la Edad Media, la teología como se concebía en la Edad Media era un asunto donde el escolasticismo hizo que la teología se enfocara mucho en lo que es el estudio, como decía Tomás de Aquino, en el estudio especulativo divino, ¿sí? Es decir, es tratar de conocer a Dios por medio del razonamiento de las Escrituras, ¿sí? Pero qué interesante que quien produjo un pequeño quiebre en lo que es la teología o cómo se concibe la teología es precisamente Martín Lutero. Él dijo esta palabra en latín: vera teología est práctica. Vera teología est práctica. Significa que la verdadera teología se practica o es práctica. ¿Ok? Es práctico. Martín Lutero fustigaba la enseñanza de los escolásticos, ¿verdad?, del siglo de la Edad Media, y él hablaba de que la teología como ciencia especulativa, decía él, es simplemente vana, es simplemente erudición, academicismo, pero de allí no va más allá la teología. Entonces para él era un asunto totalmente vano. Sin la práctica, decía también Martín Lutero, sin la práctica de lo que se aprende, nadie puede ser verdadero erudito. Yo quiero ser un erudito, tienes que practicar entonces lo que aprendes. Eso es, digamos, la base de la teología práctica. Entonces, esta concepción de teología práctica, aunque hay rasgos comenzando desde la Reforma Protestante, por supuesto, sin embargo, no se tiene lo que es la teología práctica como una rama de la teología como tal, o como una disciplina dentro de todo el área de la teología, sino hasta el siglo XIX. ¿Ok? Es donde como que se establece como tal la teología práctica. Pero el corazón de la teología práctica siempre ha estado en el corazón reformado. ¿Ok? Ha estado en el corazón reformado. Muy bien. Entonces, note que aquí Martín Lutero está reaccionando precisamente a ese carácter simplemente académico, simplemente a estar en los libros y nada más, a hacer reflexión teológica, pero que eso no se lleve a la práctica. Es decir, una desvinculación completa entre lo que es la teología y la vida común y corriente.
Entonces, a eso es donde Martín Lutero apelaba, aunque la disciplina como tal como la conocemos, es formada en el siglo XIX, ya a partir de lo que es la Reforma Protestante empieza a ver esto. Es interesante que esta reacción de Martín Lutero no es la única. Note cómo se pensaba en la Edad Media. Note lo siguiente. Vamos a hablar de algunas definiciones de lo que es teología. Voy a hablar de algunas definiciones de teología para que vean cómo a lo largo de la historia esa definición de teología viene cambiando para agarrar lo que es lo práctico de la teología. Note acá, hay una tendencia a lo que es académico y hay otra tendencia a lo que es hacia la vida o hacia la práctica. Estas son las orientaciones que hay en la teología y que actualmente existen. Note lo siguiente. En la parte académica, Tomás de Aquino, por supuesto, como dije, un teólogo del siglo XIII, habla acerca de la teología de la siguiente manera. Él dice, la teología es una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. Vuelvo a repetir esto. Esta es la mentalidad de para qué era la teología. ¿Ok? Estoy hablando de la utilidad de la teología. ¿Cómo se concebía el estudio teológico en la Edad Media? Tomás de Aquino decía entonces que era una ciencia, un arte, una disciplina de estudio donde se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, por la teología propia, que son de Dios, o por las cosas que se refieren a Dios, todo lo que quiere ver con el estudio de Dios. Entonces, lo primero es ciencia. Lo primero que notemos en esta pequeña definición es la ciencia. Aquino definió la teología como una ciencia. Eso no quiere decir simplemente que es un estudio intelectual, pero el fuerte es el estudio intelectual. ¿Sí? No es solamente el estudio intelectual, pero para Tomás de Aquino el fuerte es eso, la erudición. La ciencia, así como una persona se forma en la psicología, como una persona se forma en la biología, se forma en leyes, se forma en historia, también se forma entonces en lo que es la teología, un aspecto, una disciplina netamente intelectual. El trabajo de los teólogos es principal, para Tomás de Aquino, el trabajo de un teólogo es principalmente pensar, enseñar o escribir doctrinas de la palabra de Dios. Pensar, enseñar y escribir doctrinas de la palabra de Dios. Ahora, una vez más, Aquino no solamente ve la teología como algo simplemente intelectual, sino que también lo pone práctico. Sin embargo, el énfasis de Aquino era muy intelectual. Su orientación era más hacia lo intelectual. Le daba poco peso a cómo ahora yo conozco esto. ¿Alguien ha leído la Suma Teológica de Tomás de Aquino? ¿No? Bueno, la Suma Teológica, cuando usted la logre leer y la logre comprender, usted podrá decir en su mente, ¿cómo se mastica, cómo se come esto? Ok, pero ellos quedaron así. Es decir, el ejercicio de cómo hago yo eso práctico queda a la merced de las personas. ¿Sí? Ese era el pensamiento de Aquino. La teología es para pensar, pensar, pensar. ¿Cómo lo aplico? Bueno, haga usted como usted quiera aplicar eso a su vida. Pero la teología no se enfocaba más en cómo se debe aplicar, sino cómo se debe enseñar. Esa es una manera. Pero tenemos también un teólogo de la Reforma. Antes estoy hablando de lo que es una ciencia unificada, pero también
Pero ahora quiero subrayar esta parte. Dios mismo, porque se refiere a Dios, ¿sí? Es decir, que solamente se centra en los atributos de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Para Tomás de Aquino, en la Edad Media, que es el mayor representante del escolasticismo, entonces la teología tiene que ver más con saber de Dios, conocer de Dios, pero carece mucho de qué hay mi relación con Dios. Carece mucho. No es que no existía, pero carecía bastante de ese énfasis, ¿ok? Carecía muchísimo, porque todo es en relación a Dios mismo, con Él mismo y todo lo que tenga que ver con Él. Una vez más, la práctica queda a merced de las personas, ¿ok? La práctica queda a merced de los demás. Muy bien, seguimos, pero tenemos aquí a Charles Hodge, un erudito, ¿verdad?, del siglo XIX. Y este hombre también definió la teología con una orientación académica. Sin embargo, ya él tiene rasgos de lo que es la otra orientación, lo práctico, o lo que es la orientación hacia la vida. Él dijo lo siguiente: la teología es la ciencia, una vez más, tal como Aquino. Es una ciencia, ¿ok? Yo me preparo para eso. Lo puede hacer cualquier persona. Se prepara como si fuera una universidad. La teología es la ciencia de los hechos de la revelación divina hasta ahora, cómo esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios, y note esto, y nuestra relación con Él. Note cómo empieza a cambiar el pensamiento de cómo se concibe lo que es la teología o el propósito de la teología. ¿Para qué es la teología? ¿Para qué estudio la teología? Entonces, número uno, él habla lo que es la doctrina reformada de la sola escritura. ¿Okay? La teología es la ciencia, tal como Aquino, pero ahora da su rasgo protestante en cuanto a los hechos de la revelación divina, ¿ok? No es simplemente especulación de lo que yo pienso, sino ahora es solo escritura. Solo escritura. Ahora, yo no solamente reflexiono de Dios, de lo que yo creo que dice la escritura, sino que realmente es lo que dice la escritura. No tanto como en la Edad Media. Pero ahora Hodge no solamente relaciona lo que es, le da la base al teólogo, a dónde se debe concentrar el teólogo en su disciplina o en su quehacer teológico, sino que también habla acerca de cómo esos hechos hablan de Dios, ¿verdad? La revelación divina nos habla de Dios y nos habla de nuestra relación con Él. Y aunque hay un rasgo de práctico aquí, porque ya está considerando que esto incumbe al hombre, sin embargo, hermanos, su orientación sigue todavía siendo académica, porque no dice simplemente de que la teología nos debe decir no solamente nuestra relación con Él, sino nuestra relación, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Falta un poco todavía. ¿Sí? Es nuestra relación con Él, eso está bien, pero todavía falta ese aspecto horizontal. Falta todavía ese aspecto horizontal. Una vez más, al igual que Aquino, no carecen de práctico en sus teologías, pero el énfasis o la mayor inclinación de ellos en cuanto al quehacer teológico es más intelectual. Para Aquino es simplemente ideas de Dios, de lo que yo creo que dice la Escritura. Para Hodge, un reformado, un protestante, es mi relación con Dios, ¿verdad? Y lo que yo puedo entender de Él. Entonces, hemos visto en cuanto a qué es la teología, para qué es la teología, hemos visto una orientación, la orientación académica. Y a esta orientación muchas personas les gusta. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta la orientación académica? Porque simplemente se quedan con una relación con libros, ¿verdad? Pero eso no se evidencia mucho en la relación con las personas, ¿sí? Les gusta mucho escribir en blogs, les gusta mucho escribir en Facebook, les gusta mucho enseñar a otros,
Pero vivir ese cristianismo, ¿cómo les cuesta? ¿Cómo les cuesta? Y simplemente es un trabajo. Es un trabajo. Lamentablemente eso se ve muchísimo en lo que es Estados Unidos, donde los pastores no llegan a iglesias por vocación, sino por trabajo. Donde hay una vacante. Entonces allí van entonces los pastores a ejercer porque es una profesión ya. Es una mera profesión. Entonces vemos esta orientación académica. Pero hay otra orientación que ahí es donde vamos aterrizando de por qué surge como tal la disciplina de la teología práctica. Y es la orientación hacia la vida. Tenemos a William Ames, del siglo XVI, ¿ok? Puritano del siglo XVI, siglo XVII tiene que ser. 17, siglo XVII, ¿ok? 1600, siglo XVII. Entonces, William Ames, este hombre, note cómo él empieza a definir la teología en base a su meta. La teología en base a la meta. La doctrina o enseñanza de vivir a Dios. Note cómo cambia, ya dejó de ser simplemente una cosa científica, una cosa intelectual simplemente, es decir, no quita el hecho de la doctrina. Hay que estudiar la doctrina, hay que entender la enseñanza, pero él tiene un propósito, vivir a Dios. Y es interesante, porque no es solamente vivir para Dios, sino vivir o experimentar a ese Dios. ¿Ok? Entonces, ya por ahí vemos que se concibe la teología para la práctica real de la teología. ¿Ok? Una orientación hacia la vida. Tenemos entonces, en primer lugar, a William Ames, vivir para Dios. Aquí Ames hace un énfasis en la teología, en vivir la teología. Les voy a poner una pequeña ilustración de cómo se ve esto. Una orientación académica es como cuando alguien estudia un mapa, ¿sí? Alguien estudia un mapa y entonces él ve los bosques que dicen en los mapas, los ríos que dicen en los mapas, pero hay muchos detalles que no ven los mapas, ¿cierto? Pero conoce el mapa, ¿verdad? Puede decir las coordenadas en el mapa, puede ser muy erudito en el mapa, pero si no va al sitio donde ese mapa ha reflejado algo, si no vive la experiencia, entonces queda simplemente como un conocedor de mapas. Esa sería la orientación académica, pero la orientación hacia la vida es viajar a ese sitio donde el mapa me ha mostrado y empezar a caminar por esos senderos, ver las rocas. Eso no se ve en el mapa, pero ver las rocas. De repente aquí hay un acantilado, aquí hay un risco donde tengo que tener cuidado, pero es porque se empieza a vivir lo que hay allí. Entonces, orientación académica debe ser complementada con la orientación a la vida. Otro teólogo, bueno, permítame decir lo siguiente. Ames miró con una orientación experiencial hacia un ámbito más amplio de la vida de los creyentes. Para él la teología, que lo que hace la médula de la teología es correlacionarlo con la vida práctica. ¿Sí? Eso es lo que nos hace, eso está por supuesto muy acorde a lo que también Lutero había hablado. Pero tenemos entonces también otro teólogo llamado John Frame. Creo que está vivo todavía. Sí, ok. Teólogo del siglo XX y XXI. Sí, finales del siglo XX y todavía está vivo ahorita en el siglo XXI. Y es interesante, este hombre, yo no sé si ya hizo su teología sistemática, lo último que había escuchado es que estaba ya terminándola, yo espero que ya la tenga, a lo mejor no está en español, pero este hombre, note cómo él define la teología, el para qué la teología, para qué voy a estudiar teología.
La teología es la aplicación de la palabra de Dios por persona a todas las áreas de mi vida. Aplicación de la palabra de Dios por persona a todas las áreas de su vida. Es decir, para eso está la teología. Para eso sirve la teología. Por lo tanto, si nos quedamos simplemente escuchando teología bíblica, ¡pum! Erudito en la teología bíblica, conozco cómo se revela Dios en los pactos, ¿verdad? Y yo puedo conocer todo eso. Teología bíblica. Puedo conocer teología sistemática. Te puedo dar la soteriología, la eclesiología, escatología. ¿Qué más? Amartología. Y puedo dar muchas palabras eruditas, ¿no? Esto no lo sabe nadie, lo voy a decir. Ok. Pero si eso se queda simplemente allí, donde yo simplemente lo tengo en mi mente, pero no lo vivo, la relación es así, hermanos. Soteriología, ¿verdad? Primero la elección de Dios, el llamado eficaz. Bueno, el llamado eficaz, ¿cierto? El llamado eficaz, ¿qué más pasa? Regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación y glorificación. Ok. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es mi responsabilidad ahora en esa teología? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué dice la Biblia que debo hacer yo en esa teología? La teología práctica entonces habla acerca de lo que es el evangelismo. Es una materia. ¿Sí entiende? Esa es la relación que hay. ¿Cómo esa esa teología abstracta, no es abstracta, es verdadera, pero cómo, ¿qué hago yo ahora con esto? ¿Simplemente para yo saberlo? No. Ahora, ¿cómo lo practico? Bueno, ahora voy a conocer cómo yo voy a dar esa información a los demás. Evangelismo. ¿Sí? Por ejemplo, teología eclesiástica. Teología eclesiástica, eclesiología, ¿sí? Bueno, membresía, póngase usted, tema de la membresía. Entonces la teología práctica nos habla de cuáles son los miembros, quiénes deben ser los miembros y cuáles son las responsabilidades de los miembros, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, ¿cómo lo hacemos en la práctica? ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Consejería, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos exhortarnos unos a otros, ¿cierto? Exhórtense unos a otros. Ok, la teología práctica nos habla entonces cómo nos vamos a exhortar. ¿Cuáles son los principios que debemos buscar, que dicen las Escrituras, para exhortar? Es en la práctica. ¿Ok? Esa es la relación entonces que tenemos. Aquí entonces Frame habla para satisfacer la necesidad de la gente de cómo agarra a Dios y vivir a Dios en todas las áreas de la vida, que Dios sea el Rey. Muy bien, entonces, en resumen, todavía no he dado la definición, ¿qué les parece? En resumen, tenemos dos orientaciones en la teología. Tenemos la orientación académica y tenemos la orientación hacia la vida. ¿Cuál es mejor? Las dos. Las dos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16. El apóstol Pedro, hablando de Pablo, él levanta la parte intelectual de Pablo como una virtud. Dice en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pablo era tan erudito que a veces la gente no le entendía. Ese es un verdadero erudito, ¿no? O sea, yo soy erudito, ¿no? Ok, nadie te entiende. No. La erudición, ¿verdad? Aunque eran cosas difíciles de entender, pero no significaba que Pedro estaba futigando lo que hacía Pablo, de enseñar. ¿Okay? Tiene su virtud. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, hablando de lo importante que es conocer la verdad, dice: santifícalos en tu
verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la orientación académica es importante, pero no es la única. Ahí vamos a quedar cojeando. ¿Sí? Necesitamos la otra pierna para caminar en una teología sana, en una teología responsable. Tenemos entonces la orientación hacia la vida. Orientación hacia la vida. Si nos quedamos solamente con lo académico, nos vamos a parecer ¿a quién? A los fariseos. A los fariseos. La orientación académica, si nos quedamos allí, nos quedamos en ser fariseos. El Señor Jesús en Mateo 23, del 1 al 2, dice: entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, nos quedamos simplemente con lo que algunos llaman la hipocresía teológica. Nos quedamos en hipocresía teológica. ¿Qué tan importante es entonces la teología práctica? O tener materias que tengan que ver con teología práctica. Porque nos quedamos o podemos llegar por nuestro pecado a quedarnos en la hipocresía intelectual, hipocresía teológica. Pero tenemos ahora también la vida, orientación hacia la vida. Es tan importante, pero no es la única. ¿Ok? No es la única, pero es muy, muy importante. La orientación... La orientación hacia la vida es endosar la verdad de las Escrituras por medio de las obras. Endosar la verdad de las Escrituras por medio de las obras. Lo que creemos, lo estamos viviendo. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Las obras, las obras. Ahora, hay un peligro también si nos quedamos solamente con orientación de la doctrina hacia la vida, es decir, todo es teología práctica. También hay otro peligro. ¿Cuál es? El anti-intelectualismo. La letra mata. La letra mata, ¿verdad? Entonces todo lo bueno aquí es el amor. El amor, y no importa lo que tú hagas, lo importante es que tú lo hagas para Dios, pero la letra mata. Entonces fomentamos la ignorancia escritural. Se fomenta la ignorancia escritural. Entonces, por un lado, es bueno porque quiero vivir lo que se enseña. Pero si hago solamente, si me oriento exclusivamente a lo que es a la vida, entonces pierdo lo que es la base en cuanto a la teología. ¿Qué hace entonces la teología práctica, hermanos? Hacer un balance entre las dos áreas. Esa es la teología práctica. Vamos a ver la definición ahora sí. ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces tenemos académica es ortodoxia y hacia la vida ortopraxis. Espero que recuerden aquella clase que nos dio el hermano, ¿viste? Hermano, está cerca, ¿viste? El hermano Alejandro. Esa relación que hay entre la ortodoxia y la ortopraxis. La teología práctica no es solamente ortopraxis. Escuche eso. La teología práctica no es solo ortopraxis. Es ortodoxia con ortopraxis. Es integral. O sea, no es simplemente una orientación simplemente a lo práctico nada más. No es solamente eso. Muy bien. Entonces, definición. Por fin llegamos a la definición. Parece que 2 punticos nada más, hermano, porque era mucho. Definición de entonces de lo que es la teología práctica. Definición. Esta definición viene de un
hombre llamado Friedrich Schleiermacher. Un erudito, seguro. Hasta su apellido es erudito. Muy bien. A él se le acuña el título del padre de la teología práctica. El padre de la teología práctica, se le dice a él. No es sino hasta en Alemania, en el siglo XIX, donde algunos, ¿verdad?, estaban viendo cómo la teología estaba siendo víctima de la esterilidad y lo ajeno que producía la sola ortodoxia. ¿Ok? Esterilidad. Qué interesante ese término. O sea, no, simplemente quedaba, ¿cómo se llama? Cerebros en patas por allí, más nada. Entonces, para fustigar eso, ellos crearon una cátedra llamada teología práctica. Ahora, es interesante, note lo que él decía de teología práctica, que la teología práctica es la disciplina que se ocupa de la técnica. Disciplina que se ocupa de la técnica de la conducción y del perfeccionamiento de la vida de la iglesia. Tremendo. Disciplina que se ocupa de la técnica de la conducción y del perfeccionamiento de la vida de la iglesia. Eso es teología práctica. ¿Ok? Está más, digamos, enfocado en el campo. ¿Ok? ¿Cómo lo aplico ya? Esto que he aprendido, ¿cómo se aplica? ¿Ok? Pero es interesante que este hombre, ¿verdad?, dijo lo siguiente cuando se estaba haciendo la estructura de la teología práctica. Él dijo lo siguiente: para decir pronto mi opinión acerca de este asunto, estoy hablando de lo que él mismo dijo. Creo que la creación de una base propia de la teología práctica no es deseable. Mejor sería si esta función de la teología práctica fuera asumida paralelamente por todos los profesores encargados de ocuparse en todas las disciplinas teóricas. Es decir, él no veía la necesidad, él decía, es más efectivo que en todas las áreas de conocimiento haya teología práctica. Pero al final eso llegó a ser una estructura. La teología práctica se llegó a estructurar, a sistematizar, precisamente, hermanos, por la necesidad que había de que se viviera un cristianismo genuino. Por la necesidad de un cristianismo genuino. Un cristianismo que realmente practique lo que habla. Es entonces la relación entre la dogmática y la práctica, entre las letras y la vida. Esa es la relación de la teología práctica. Ya hemos visto la definición. Terminemos con la importancia de la teología práctica. Creo que ya lo he estado diciendo, pero en esta parte simplemente me voy a concentrar en lo que dice las Escrituras. En lo que dice la Escritura, ¿por qué es tan importante la teología práctica? Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestro conocimiento. ¿Sí? Vuestro gran conocimiento. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Relación entre sana doctrina y práctica. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre
la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados, los que oyen y guardan. Esa palabra guardar no es simplemente engavetar, significa estar pendiente de hacer. Guardar la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, note que lo práctico viene después de lo intelectual. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, importancia. Hermanos, la importancia es la siguiente. La teología correcta lleva a la práctica correcta. Teología correcta lleva a la práctica correcta. Y la práctica correcta adorna la teología correcta. Esa es la sinergia que hay entre las teologías. ¿Ok? Teología correcta debería llevarme a la práctica correcta. Y la práctica correcta adorna la teología correcta. Es lo mismo que comenzamos en Tito capítulo 2 versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo ¿qué? Adornen por medio de sus obras. Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Relación del cristiano con la política. Relación del cristiano con la familia. Todos esos temas son tan importantes. Hay que estudiar mucho porque de ahí va a depender cómo me relaciono también con el prójimo. Note también esto, por ejemplo, la importancia de la teología que lo vio el propio Pablo. Sus cartas fueron, la mayoría de sus cartas, no todas, pero la mayoría de sus cartas vemos una estructura así. Romanos del 1 al 11, teoría. Doctrina de la salvación. Romanos capítulo 12, así que os ruego por las misericordias de Dios. La pregunta es, ¿cuál es misericordia? Todas las que él ha dicho desde el capítulo 1 hasta el 11. Os ruego por las misericordias de Dios que andéis no. Os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual de vosotros empieza consejos prácticos, pero después de haber dado la doctrina. Incluso en el mismo 15, Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, 7. Es el penúltimo capítulo del libro de Romanos, pero este es el por qué Pablo escribe todo lo que escribe, hermano. Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, tienen que recibirse los cristianos judíos con los cristianos romanos, o latinos, o gentiles. Recíbanse, tal como yo se los dije que Cristo recibió a los judíos, a los gentiles, todos estaban bajo pecado, pero Cristo murió por todo.
Eso. Vemos esa relación en las cartas de Pablo, se ve muchísimo, sobre todo en las estructuras. Efesios 1 al 2 con Efesios 3 al 4. Esa es una estructura súper básica del libro de Efesios. Del 1 al 2 habla acerca de doctrina, ¿sí? Fuimos elegidos delante de la fundación del mundo, ¿verdad? Estábamos muertos en delito y pecado, y a partir del capítulo 3 empieza asuntos prácticos. Pero una de las que más me llama la atención, 1 Tesalonicenses del 1 al 3, habla mucha teología acerca de la escatología. Y a partir del capítulo 4, entonces le da ánimo por todo lo que él ha dicho antes en cuanto a asuntos escatológicos. Entonces, este es simplemente una... Ahora, usted lee Hebreos y usted va a ver teoría y práctica a la vez. ¿Sí? Gálatas también. Santiago, bueno, mucha práctica. Pero en el Antiguo Testamento, un libro práctico, ¿cuál es? Proverbios. Pero Proverbios tiene mucho en su base, tiene una base implícita allí, los 10 mandamientos. La base de los Proverbios son los 10 mandamientos. Agarre todos esos versículos que están en los 10 mandamientos, todos los versículos de Proverbios, usted se va a dar cuenta que todos los versículos caen en alguna de las categorías de los 10 mandamientos. Esa es la importancia. Terminamos con esto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace en la teología práctica? ¿Cuál es la pregunta que se hace en la teología práctica? La teología práctica se pregunta, ¿cómo hago mi responsabilidad? ¿Cómo hago mi responsabilidad? No es cuál es mi responsabilidad, sino cómo la hago, cómo la practico, cómo la llevo a cabo. Mi responsabilidad hacia afuera. ¿Cuál es mi responsabilidad con el mundo? Evangelizar. Bueno, entonces vamos a estudiar cómo se evangeliza. Una materia de teología práctica. ¿Qué más? Hacia el mundo. Apologética. ¿Cómo defiendo la fe? Otra materia de teología práctica. Otra. Ética. Ética. ¿Sí? ¿Cómo yo vivo ante los demás? Muy bien, hacia afuera. Tenemos también hacia adentro. ¿Cuál es mi responsabilidad hacia adentro? ¿Qué debemos hacer dentro de la iglesia? ¿Cómo? Ajá, ¿qué más? La disciplina eclesiástica, ¿qué más? Medios de gracia. Mi responsabilidad. Medios de gracia, ¿qué más? Consejería. Predicación expositiva. Esas son materias que se ven en teología práctica. Bueno, hay que predicar. Entonces la teología práctica te dice cómo vas a predicar. ¿Cómo voy a aconsejar? Bueno, la teología práctica. Pero también tenemos en general. Tenemos, por ejemplo, cosmovisión bíblica. ¿Okay? Es una de las materias y eso está enfocado en el ámbito de la generalidad. ¿Okay? Cosmovisión bíblica es una de las materias que se ve también por allí en teología práctica. Y esto nos va a ayudar a entender, hermanos, la teología práctica, hermanos, es la corona o la cereza del pastel de todo lo que nosotros podemos estudiar en teología. Nosotros podemos tener una buena base, la Biblia, sí. De allí nosotros vamos a tener hermenéutica y la exégesis, a estudiar, a buscar lo que significa. Pero también tenemos sobre ello, se levanta lo que es la teología bíblica. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y sobre ello nosotros podemos ver todas las doctrinas que hay en toda la Biblia, ¿verdad? Toda la teología sistemática. Al final todo eso para adornar toda esa teología. Entonces, ¿cómo evangelizo al mundo? ¿Cómo es mi relación en el trabajo? ¿Cómo es mi relación con los jefes? ¿Cómo debo ser esto o aquello? Para que podamos adornar la doctrina de Dios. Por eso es importante la
teología práctica. ¿Cómo es un pastor? ¿Qué debe hacer un pastor? Sí, aquí dice, el que quiera ser obispo, bueno, bien obra de ser, pero ¿cómo es el ámbito? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Bueno, teología práctica, teología pastoral está dentro de lo que es la teología práctica, ¿ok? Muchos piensan que teología práctica es teología pastoral. No, teología pastoral está dentro de la gran rama de la teología práctica. Muy bien.